Buenas tardes, licenciada y compañeras. El día de hoy abordaremos el tema sobre los conflictos en las relaciones entre padre e hijos. El grupo está conformado por Stephanie Liceterón, Hazel Natalie López, Valeria Nicole Vargas y Elisa Michelle Ventura. Como introducción al tema, tenemos la mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se resolverán si nos esforzamos por tener una buena comunicación con los hijos. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un gesto, se puede hacer haciendo deporte, etc. Esta situación es muy común, ya que están partiendo los valores por falta de confianza mutua, con muy poco respeto y convivencia familiar. Ya sea que los padres trabajan mucho, los hijos prefieren mantenerse alejados por falta de atención o pasar tiempo en redes sociales. El ambiente familiar negativo es caracterizado por problemas de comunicación entre padres e hijos adolescentes. Constituye uno de los factores de riesgos más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud mental de los hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés. La comunicación familiar fluida y empática ejerce un fuerte efecto protector ante los problemas de salud mental e influyen de forma positiva en el bienestar psicológico del adolescente. El conflicto es inevitable, es parte inherente en las relaciones personales e interpersonales. Representa un conjunto ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, nivel familiar o laboral. Todos los espacios que llenamos con personas fluyen y se desarrollan innecesariamente, obligándolas a realizar ajustes cada día cierto tiempo, y esos ajustes son los conflictos. Los conflictos en la infancia. Los conflictos forman parte de la vida de todo ser humano desde que son niños. Por ello, es fundamental que se tengan las herramientas básicas y adecuadas para poder resolverlos, siendo indispensable que todos los familiares se puedan comunicar de una manera más tolerante y no violenta, para que no se generen conflictos con los infantes ni con ningún otro familiar. Siempre se deben de escuchar los puntos de vista y demostrar la empatía hacia la otra persona. Los infantes para evitar los conflictos necesitan tener relaciones sociales satisfactorias. Por ello es fundamental que sepan resolver algunos de sus conflictos con los compañeros o amigos, donde se pueda generar el diálogo y la empatía hacia la otra persona. También necesitan que los adultos les den estrategias para poder utilizar la comunicación. De esa manera no podrán recurrir a la violencia ni a los insultos. A veces también ellos intentarán responsabilizar a los demás de sus actos, aun sabiendo que ellos son los únicos responsables del problema. Por esto se les debe explicar de los conflictos naturales y los que se pueden solucionar asumiendo la responsabilidad, para que cuando uno tenga la culpa pueda pedir las disculpas. ¿Cómo resolver los conflictos con los infantes? Ser empáticos. Tener la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona y escuchar el resto de opiniones que tienen, ya que esto ayudará a una negociación y a poder resolver el conflicto de una manera más tranquila e empática. Saber que existe el derecho a equivocarnos y a pedir perdón. Los niños y las niñas siempre tenderán a querer ganar en un conflicto, a querer llevar la razón en todo momento. Es decir, que nosotros como padres o como maestros les debemos de explicar que a veces es bueno reconocer nuestros errores, porque de ellos se van aprendiendo. Pedir perdón forma parte de la negociación a la hora de resolver el conflicto. Decir lo que es mejor para todos y para todas. Resolver un problema no es decir lo mejor para mí sin pensar en la otra persona. Debemos de explicarle a los niños que siempre hay un modo de resolver los conflictos donde las dos partes salgan ganando. Se pueden seguir algunos pasos donde podemos resolver el conflicto de una mejor manera. Respirar y tranquilizarme puede ser uno. Me pregunto cómo ocurrió el conflicto y ver cuál es mi responsabilidad en ella. Intento ver el problema desde el punto de vista de ambas personas, no solo de mi parte, porque no solo de parte de la otra persona la culpa del conflicto.
pido opiniones y consejos para resolver un conflicto si hay alguien cerca mío. Y por último, se decide la mejor opción para resolver e intentar que sea lo mejor para todos y todas las personas. La resolución o el punto llegado al conflicto, donde podremos resolverlo sin golpes ni insultos. En esta ocasión les hablaré sobre los conflictos que se enfrentan mayormente en la adolescencia. La etapa del desarrollo que nosotros denominamos adolescencia empieza a partir de los 12 hasta los 19 años. Y esta etapa se caracteriza por cambios rápidos y no siempre estables en la forma en que el adolescente se comunica con su entorno. Pero por otra parte, en ese momento se fijarán pautas de comportamiento que le acompañarán por el resto de su vida. En esta etapa los adolescentes enfrentan diferentes conflictos, pero entre ellos predominan más el miedo al fracaso escolar, aunque muchas veces la actitud de ellos refleje una falta de interés a lo académico. La mayoría se preocupa por el fracaso que pueden llegar a tener. El problema es que muchos desisten porque no quieren intentarlo y no quieren sentirse incapaces. Por el contrario, hay otros adolescentes que se exigen mucho y viven con mucha presión y ansiedad su etapa académica. También está el miedo al rechazo. Les preocupa no sentirse aceptados por el grupo de iguales y esto hace que cada uno de ellos busque su manera de encajar, a veces de una manera sana y otras veces llamando la atención con conductas rebeldes. Mientras que otros se alejan porque se sienten incapaces de no poder integrarse. También está el no sentirse reconocido por sus padres. En la adolescencia sigue siendo importante sentirse visibles y amados por los padres. Muchos adolescentes se quejan de no ser valorados por sus padres, pero tampoco saben cómo comunicárselos a ellos. También está la sexualidad. Los adolescentes tienen muchas dudas e inseguridades con respecto a este tema, teniendo ganas de descubrir y de sentir que sus dudas quedan resueltas. Es importante que ellos estén acoplados a fuentes de información que sean fiables y verídicas. La comunicación entre padres e hijos es sumamente importante y en esta etapa aún más porque se encuentran expuestos a muchos conflictos. Para facilitar la comunicación sería conveniente considerar los siguientes aspectos. Propuestas frente a órdenes. Proponer la conversación en lugar de imponerla. Una conversación donde solo una persona hable y escuche puede tener lugar solo si esa persona así lo quiere. Comprensión frente a distanciamiento. Cuando el adolescente hable, es importante hacer un esfuerzo por comprenderle, por pensar en qué estará sintiendo o pasando para decirnos eso. Eso no debe confundirse con estar de acuerdo con la manera en el que él así lo piensa. Oferta frente a demanda. Ofrecer momentos y espacios para conversar asumiendo una parte de la responsabilidad de que la comunicación exista. También es importante hablar de futuro. Eso se refiere a dedicar más tiempo y esfuerzo a hablar sobre lo que nos gustaría que pasara en el adolescente o qué haríamos si pasara, cómo nos gustaría que sucediera, etc. Dando por entendido que puede pasar y que probablemente pase. Conflictos con los hijos adultos. En las últimas décadas se ha hecho evidente que la convivencia entre padres e hijos adultos se ha prolongado. Existen múltiples factores sociales, económicos y personales que propician dicha convivencia, como son los siguientes. En algunas ocasiones, los hijos adultos poseen un trabajo con ingresos fijos, pero no tienen interés en independizarse. También están estudiando en la universidad o en un instituto, pero no disponen de ingresos o son ingresos puntuales. También puede pasar que desean independizarse, pero la falta de recursos e ingresos no se lo permite. Y en el caso de los hijos adultos que ya se han independizado, estos pueden regresar a casa por alguna circunstancia personal, como un divorcio o pérdida de empleo. La convivencia entre personas adultas puede tornarse conflictiva por el derecho a la decisión, a organizarse y decidir según el criterio propio que les confiere la mayoría de edad. Los conflictos familiares entre padres e hijos adultos son inevitables
Por dicha razón, es necesario conocer los siguientes principios para resolverlos adecuadamente. Plantear de manera concreta la situación que nos resulta conflictiva. Es importante abordar la situación de manera respetuosa, tranquila y concreta, propiciando un diálogo y no un monólogo. Procurar hablar de lo que nos gustaría que pasara, en lugar de hablar de lo que ha pasado que nos disgusta. Este principio nos permitirá enfocarnos en los aspectos positivos de la situación, en vez de colocar nuestra atención en los errores del pasado. Debemos recordar que los conflictos pueden convertirse en oportunidades para crecer y descubrir nuevas maneras de resolver los conflictos. Proponer varias alternativas válidas para resolver los conflictos. Para llegar a un consenso es necesario proponer varias alternativas. De esa forma se evitará imponer una decisión que solo sea conveniente para uno de los dos involucrados en el conflicto. Solicitar la aportación de propuestas. Uno de los elementos más importantes para establecer una comunicación efectiva es aprender a escuchar. Esto implica escuchar y comprender las propuestas que aportan los demás. Aceptar cualquier sugerencia como una posibilidad que podría valer. Los hijos adultos, al igual que los padres, tienen sus propias necesidades, dificultades y expectativas. Por dicha razón es importante generar una apertura a nuevas sugerencias, lo cual requiere de una actitud favorable y flexible. Proponer el consenso como la vía más eficaz. A través del consenso se puede llegar a un acuerdo pertinente y equitativo para todos los involucrados. Asimismo, favorece la toma de decisiones como unidad familiar, en contraposición a decisiones individuales que solo buscan el beneficio propio.